Les pido que se sienten, por favor, y abran sus copias de la palabra del Señor en Hechos, capítulos 17. Hoy estamos en una sección grande, vamos de los versículos 16 hasta el final. Y antes de iniciar, quiero que tengamos en mente que Hechos muestra cómo la iglesia va creciendo. Y si bien Pablo ya estuvo en Listra, donde no había conocimiento del evangelio o un terreno común, ahora llega a Atenas, donde parece que es más difícil, que no hay ningún rastro del evangelio o de las escrituras. Pero aún así, él lo que predica es a Cristo. Así que quiero que tengamos eso en mente y leamos ahora la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando le resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Esta es la palabra de Dios. Señor, venimos ante ti confiando en tu misericordia y pidiendo que esa misericordia pueda abrir nuestros corazones a la predicación de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra para transformar nuestras vidas y para dar salvación a aquel que aún no cree en Cristo. Señor, guía mis palabras, mis pensamientos, que no tenga como motivación mi gloria, sino la gloria de Cristo, mientras estoy predicando acá. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene sobrinos, hijos, nietos o niños pequeños en su vida que ya puedan hablar, alguna vez le han dicho: estás pasado de moda, eso es viejo, eso es antiguo, eso no es lo nuevo. Y eso es lo que el mundo quiere decirnos hoy acerca del evangelio. El mundo quiere decirnos: eso fue algo del siglo I, ya no funciona, ya no sirve. Pero lo que vamos a ver hoy es que así como Pablo, por el poder del Espíritu Santo, mostró a ese mundo del siglo I, que se parece mucho al de nosotros hoy, que el evangelio es poder, nosotros también podemos mostrar que hoy, no importa las cosmovisiones, la forma de pensar que tenga alguien, el evangelio habla a cada uno. Veamos el primer punto, los versículos del 16 al 21, la relevancia del evangelio. La relevancia del evangelio.
Tenemos a Pablo, ustedes recuerdan que lo mandaron de Berea porque, para no variar, lo querían linchar nuevamente. Así que lo mandan hacia Atenas y lo mandan solo. Silas y Timoteo se quedaron con los hermanos en el otro lugar y él está ahí. Y aunque él está solo, él no tiene ningún tipo de problema para hacer lo que siempre estaba haciendo y cumplir el mandato que el Señor había dado. Ir a buscar oportunidades para predicar el Evangelio, para predicar a Cristo. Y sucede que entonces mientras él va, él empieza a ver los ídolos que hay en la ciudad, que hay en la plaza, que hay en todo lugar. Está en Atenas. Entre las ciudades-estados de lo que fue Grecia, Atenas era el centro de donde salía lo intelectual, lo religioso y todo lo que quieran imaginar. Y aún en esta época que el Imperio Romano ha tomado posesión de Atenas, era tan glorioso la intelectualidad y todo lo que se hablaba ahí, que los romanos adoptaron los dioses griegos y les cambiaron nombre. Zeus le pasaron a Júpiter, a Marte, a Ares le empezaron a llamar Marte y así. Este seguía siendo un lugar donde hervían las cosas nuevas. De hecho, todos llegaban a querer saber algo nuevo. Y es aquí donde está Pablo. Y tantas cosas nuevas, habían muchos dioses falsos por todos los lugares. Y lo que hace Pablo, o lo que sucede en él, es que se enardece. Otras versiones dice que él se deshacía. Esta palabra hace referencia a una molestia al ver lo que hay, pero una molestia que le duele. Y entonces, ante el dolor que él ve por el pecado en el que viven estas personas, en lugar de dar la media vuelta e irse, él va. Él llega, porque él sabe que tiene algo mejor, algo que sí es verdadero, no como lo que está viendo ahí. Y entonces él comienza y se duele con este pecado, pero antes de seguir quiero que nos preguntemos algo. Nosotros por todos los lugares donde vemos, vamos a ver que hay pecado. Nosotros en todos los lugares que estemos, vamos a darnos cuenta que hay pecado. En el barrio, en la televisión. Nuestra actitud es un enardecimiento doloroso o simplemente es una molestia de superioridad. Pecadores, estos malditos. O hay un dolor cuando vemos que otros pecan. Si nos creemos superiores, hemos olvidado la gracia que hemos recibido de parte del Señor. Una gracia que no merecíamos. Y entonces Pablo, entendiendo que él, cuando iba camino a Damasco, recibió algo que no merecía, le duele el pecado que está viendo y va a su encuentro, no huye, va a su encuentro. Y comienza haciendo ¿qué? Viendo los ídolos de la ciudad. Las ciudades tienen ídolos. Las aldeas tienen ídolos. Los países tienen ídolos. Los ídolos es aquello en lo que las ciudades ponen su esperanza o creen que es lo más importante. Recordamos nuestras ciudades coloniales. Lo más grande que había por lo común en una ciudad colonial era la iglesia. Con una buena o mala teología, con una buena o mala práctica, pero era la iglesia. Y eso mostraba lo que creían muy importante. Si vemos hoy nuestra ciudad, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que deslumbra? ¿Qué es lo que todos decimos? ¡Wow! Centros comerciales, grandes torres de apartamentos que tienen una teología, porque ya no caben familias, a veces no cabe un matrimonio o un hijo, y está hablando en contra de lo que el Señor ha mandado de procrear. Y vemos grandes edificios de oficinas. Y nosotros como creyentes a veces compramos esos ídolos también, porque lo podemos ver en cómo nosotros estamos cada día tratando de esforzarnos. La ciudad que busca, Tegucigalpa, poder político, buscamos poder en el área de trabajo donde estamos también. La universidad principal, la más grande del país, buscamos ser entonces intelectuales. Y muchos están enredados en una maestría tras otra. Y no estoy hablando que sean cosas malas, estoy hablando que cuando esto se convierte en el ídolo, lo que domina, sí es algo malo. Y empezamos a ver todos los ídolos que tiene nuestra ciudad. Y tristemente, como creyentes, solemos abrazar los mismos ídolos también. Y cuando Pablo ve esto, él va y habla el Evangelio, él conoce la solución en el Evangelio. Y lo que vemos en el versículo 17 es que nos dice que diariamente, él conversaba diariamente, persistencia. Él iba picando piedra,
Él conversaba, iba a la plaza y no se rendía. Y hablaba con todos porque sabía que el Evangelio tiene algo que decirle a todos. ¿Con quiénes hablaba? Hablaba con judíos religiosos que aún no conocían el Mesías. Hablaba con gentiles temerosos que aún tampoco conocían el Mesías. Estaban explorando otra fe distinta donde venían. Hablaba con un montón de curiosos, todos los que estuvieran en la plaza. Pero hablaba también con filósofos epicúreos y estoicos. Los epicúreos básicamente decían que lo que importa es el placer. Esta vida es todo, aquí se acaba. Así que tengamos placer, lo que sea, tengamos placer. Y los estoicos decían, hay que sufrir, no hay que tener nada, hay que darnos. Pero con una mala intención, con un mal propósito, no con un propósito cristiano. Y no solo estas expresiones de pensamiento habían, y no solo estas expresiones de pensamiento hay hoy, pero a cada una de ellas, Pablo les estaba diciendo, el Evangelio tiene algo que decirles. ¿Dónde está usted esta noche? ¿Cuál es lo que usted está pensando? ¿Cuál es el ídolo que usted está teniendo? ¿Qué es aquello que usted está atesorando? Ahí donde está, el Evangelio tiene algo que decirle. El Evangelio siempre va a encontrarlo a usted y va a hablarle en eso que usted está atesorando para decirle, hay algo de mayor valor, hay algo más importante, que es Cristo. Versículo 18 nos dice que en el siglo I actuaron como muchos actúan hoy. ¿Qué quiere decir este palabrero? ¿Qué quiere decir todo este bla bla? Y así es la respuesta que muchos tienen ante el Evangelio. Así es como muchos llegan, pero ¿por qué llegan así? Tomando un poquito prestado de lo que Carlton nos estuvo enseñando en los talleres esta semana. Cada persona llega con una Biblia propia. Cada persona, cada uno de nosotros aquí y afuera, cada uno cree algo. Cada persona llega con un supuesto en su vida. Llega con ideas de lo que es real, de lo que no es real, de lo que valora, de lo que no valora. Y a veces quieren avergonzarnos a nosotros por creer en la palabra, en creer este palabrero. Y ellos también tienen un palabrero en el cual creen. Y es probable que usted también tenga un palabrero que cree que es más importante que el Evangelio. Es probable que usted tenga sus ideas preconcebidas, una horrible teología, un deseo en su corazón que mueve todo. Y eso es lo que cree que es más importante que el Evangelio. Y si vemos siglo I, siglo XXI, la misma reacción, el mismo pecado del corazón, se refleja en cada época de la historia, en donde el ser humano está buscando lo suyo propio y está diciéndole a la verdad del Evangelio palabrero, parloteo, bla, bla, algo sin importancia. Pero no es algo sin importancia. ¿Qué es lo que estaba hablando Pablo? Versículo 18 nos dice al final, Jesús y la resurrección. Recuerden dónde estamos. Atenas, un montón de dioses, un montón de formas de pensar, un montón de cosmovisiones, placer, sacrificio y lo que sea. Y Pablo llega ante ellos, no se esconde. Y empieza a tomar algunos términos de ellos, pero para mostrar el Evangelio. Usted tiene que poner el Evangelio como la base de lo que usted está creyendo, de lo que usted vive, de lo que usted siente. Usted no puede interpretar la vida a la luz o alejado de la luz del Evangelio. Si usted trata de interpretar la vida lejos de lo que la palabra de Dios dice, lo que va a encontrar es una pared aquí y otra pared acá y siempre va a terminar con la nariz reventada. Jesús y la resurrección. Y es lo mismo cuando nosotros vamos a hablar con otras personas. A veces pensamos, y solo le voy a hablar de Cristo y la resurrección. Y solo le voy a hablar de Cristo, sí. Solo de Cristo. La misma vieja historia de siempre. La misma vieja historia que ha cambiado vidas. Que ha transformado personas de pecadores que odian al Señor a santos que algún día estarán eternamente con Él. Y a veces queremos encontrar los mejores argumentos. A veces queremos hablar las mejores cosas y casi torcerle el brazo a alguien para que venga la fe. Y a veces usted va a estar enfrente de grandes autoridades, de grandes eminencias, de grandes académicos, de grandes filósofos. Usted tiene que decirles Cristo y la resurrección. Eso es suficiente.
Eso es suficiente. Incluso cuando tenemos familia que está viviendo como se le antoja, que nos ofenden por la fe. Cristo y la resurrección. No hay nada más que necesiten. Versículo 21 nos dice que la gente, los atenienses y los extranjeros de visita ahí, no pensaban en nada más que oír algo nuevo. Hoy todos quieren oír algo nuevo. Nosotros mismos queremos oír algo nuevo. Es triste que a veces como creyentes nosotros también creemos que debe ser Cristo y algo más. Cristo y esta otra forma de pensar. Cristo y esta nueva onda. Cristo y este esfuerzo mío. Cristo y. Todos estamos buscando algo más que poner. Y si no tenemos cuidado, si no nos rendimos ante el Señor, eso solo va a ser ir en una ruta de colisión. Por lo tanto, necesitamos recordar que es la misma vieja historia la que necesitamos. Esa historia que inició en Génesis 3, cuando el pecado entró y Dios dijo, vendrá un Salvador, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa misma historia que necesitamos. Pero puede ser que usted en su pensamiento entenebrecido, como dice Romanos 1, trate de buscar excusas. Y se va a dar cuenta en algún momento que esas excusas son excusas, no son nada verdadero. Familia, antes de pasar al otro punto, quiero que nos preguntemos, ¿cómo estamos llegando? Nuevamente, pregunto, ¿cómo estamos llegando cuando vemos el pecado de otros? ¿Hay dolor o hay un sentido de superioridad porque yo no peco como ellos? Estamos evitando llegar ante otros a mostrarles la necesidad que tienen del Evangelio porque no nos sentimos preparados, como si somos nosotros quienes transforman los corazones en lugar de ser fieles al Señor y predicar a Cristo la resurrección. ¿Qué argumentos está usando usted para querer justificarse de su falta de fe? Son excusas. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el Dios del Evangelio. Invitaron a Pablo, estos querían algo nuevo. Entonces Pablo dijo, ¿quieren algo nuevo? Bueno, vamos. Y lo llevan al Areópago. Después de estar en la plaza, posiblemente por varios días hablando, lo llevan a la parte superior de la ciudad. Nunca he estado en Atenas, algunos sí. Y cualquiera les va a decir de los que han estado que lo que ven cuando llegan a la ciudad es el Partenón y todos los restos de estos lugares donde estaban donde adoraban a los dioses. Y ahí donde lo llevan. Y lo llevan a una zona exclusiva. El Areópago, en otras traducciones, en inglés en particular, habla de la Plaza de Marte. Era una sección dedicada al dios Marte. Entonces, allí es donde lo llevan. Y comienzan a platicar. ¿Y qué es lo que hace él? Él empieza a hablar acerca de Romanos 1. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 1? Nos dice que cada persona, por haber sido creada a la imagen de Dios, tiene un sentido ahí, en su corazón, aún tiene escrita la ley de Dios, aún tiene escrita esa conexión, ese entendimiento de que Dios está ahí, ese conocimiento que Dios está ahí, pero que quiere suprimirlo inventando excusas, quiere suprimirlo, esconderlo. Porque les dice ustedes, y es interesante, vean algo, Él no le dice ustedes atajo de pecadores, Él llega con firmeza, pero con gracia. Y Él comienza y les dice en el versículo 22, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Y después de ahí, entonces dice, ¿saben por qué? Porque veo que tienen un lugar ahí para el Dios desconocido. ¿Y por qué es eso? Porque no importa cuántos dioses ustedes adoran, su corazón, su alma aún sabe que no están adorando al Dios verdadero. Para ponerlo en palabras un poco parafraseadas de Agustín de Hipona, que él decía, nuestra alma, oh Dios, fue creada para ti y nunca va a tener paz hasta que la encuentre llegando a ti. El ser humano no lo entiende, pero la búsqueda de placer, la búsqueda de bienestar, la búsqueda de felicidad,
que la trata de llenar en sexo, en drogas, en dinero, en trabajar, en la adicción a muchas cosas, eso se debe porque hay algo propio en cada uno de nosotros, que es ese conocimiento de Dios, que solo puede ser lleno, satisfecho, encontrar su deleite en Dios mismo. Y eso es lo que ve Pablo ahí, ese terreno común que hay. Y empieza a hablar al respecto. Y empieza a decir algo. Y da a entender algo. Todo lo que usted y yo buscamos de significado en la vida, de qué es la dignidad humana, de cuál es el valor del ser humano, de por qué no debemos asesinar a niños, incluso los niños que están en el vientre de las madres. Todo esto, de por qué buscamos paz, felicidad. Empieza él a decirles, esto tiene sentido solo ante la existencia de un Dios real y verdadero, de un estándar, de alguien que sea la definición de lo que es bueno y bondadoso. Y él les dice, a ese es el que yo les predico, a ese les anuncio yo. Si usted no es creyente o usted está luchando con la fe, déjeme decirle que fuera del Dios verdadero, usted no tiene forma alguna de justificar la justicia en la sociedad, de justificar por qué debemos de respetar a las mujeres, de justificar por qué debemos de pedir, porque hayan cosas, elecciones limpias, si quiere, toda la bondad que usted quiera buscar en el mundo. Si usted está luchando con la fe, no encuentra una forma de justificarla, porque todo tiene su origen en Dios mismo. Y ante esto entonces, Él les empieza a mostrar que el carácter de este Dios que es el origen de todo. Y en los versículos 24 al 28 les expone algo interesante. Les expone el carácter de Dios y todo lo que Dios hace. Pero lo interesante es que todo esto tenía que ser cubierto por un montón de dioses. Los paganos tenían un Dios de la lluvia, un Dios de la tierra, un Dios del infierno, un Dios del cielo, un Dios que haga tortillas, un Dios que haga frijoles. Y Pablo les dice, Dios es el Todopoderoso que hace todo esto. El único Dios verdadero que hace todo esto. Les dice que es el creador de todo, que no mora en templos porque es espíritu, que no depende de nadie, que Él sustenta, sostiene la vida, los tiempos y donde vive cada persona. Y aparte, que es un Dios que por ser quien es, le dice a todos, vengan a mí, porque es un Dios que es cercano, que es personal y que es relacional. Un Dios que se acerca a tal punto que se encarnó y tomó carne humana. ¿Qué más puede haber de relacional y personal que un Dios que decide verse como aquellos que lo han ofendido? Y entonces empieza a decirles, este Dios, el Dios absoluto, el gran Dios que existe, es el Dios que hace todo y que no ocupamos 1,000,000 de diosesitos para que puedan hacer cosas. Este es el único Dios verdadero. Y en versículos 29 al 31 vemos que dice, la naturaleza divina no se sujeta, no es semejante a oro y plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Dios no es un Dios a nuestra semejanza. Y ese es el error que constantemente el ser humano está tratando, está haciendo cada vez, uno y otra vez, en cada región del universo, del planeta, en cada época de la historia. El ser humano está tratando de hacer a Dios según su imagen, que se parezca a lo que yo quiero, a lo que a mí me conviene. Un Dios que no hable en contra de cómo yo trato a mi esposa. Un Dios que no hable en contra de cómo yo pienso de las demás personas. Un Dios que no hable en contra de los malos negocios que yo hago en el trabajo. Un Dios que no hable en contra del rol de hombre y mujer que no estoy cumpliendo. Un Dios que sea un reflejo mío, un espejo mío. Y nos está diciendo que este no es el Dios de la Biblia. Pablo está diciendo, la naturaleza divina ni está hecha de oro ni plata, ni está hecha según lo que ustedes están pensando. El Dios es Dios simplemente porque Él es Dios. Porque Él es trascendente. Porque Él está por encima de todo y es el estándar y la definición de todo.
Y la pregunta a esto es, ¿podemos escapar de este Dios? Salmo 139 nos dice que ¿a dónde huiría de tu espíritu? A ningún lugar podemos huir del Espíritu de Dios. De este Dios que es absoluto. Pero que este Dios también ha mostrado paciencia, versículo 30, que ha mostrado paciencia para que todos se arrepientan, pero que también en el 31 mostrará justicia. ¿Cómo? A través de Cristo. Mostrará justicia a través de Cristo en algún momento. Usted ahorita puede estar pensando, cada uno de nosotros puede pensar que puede vivir como quiere. Si usted no es creyente, si alguien no es creyente, puede pensar que puede vivir como quiere. Pero un día hay una justicia que Cristo va a venir a cumplir. Y lo va a hacer porque Él es Dios y tiene toda la autoridad. Y cuando llegamos a la parte final de este texto que hemos leído, encontramos palabras que deben ser de ánimo para nosotros. Primero, encontramos a partir del versículo 32 que comenzaron a burlarse cuando Él habló acerca de la resurrección. La burla contra la resurrección no es una burla como tal, es un temor. ¿Saben por qué se molestaron por la resurrección? Porque si la resurrección era verdadera, todo lo que se hacía en esta vida tenía consecuencias. No solo vivir para placer, no solo vivir para hacer buenas obras. Todo lo que se hacía acá tiene una consecuencia. La resurrección indica que hay un reinicio de todo. Que hay un momento donde todo se enfrenta con alguien, con el juicio que está señalando antes. Y a veces, este siglo XXI vive así como el siglo I, teniéndole burla temerosa a la resurrección. Pero si usted es creyente, usted tiene que pensar en la resurrección y gozarse. Y encontrar el más grande deleite ahí, porque va a haber un día. Si Cristo no ha venido, en los próximos años todos vamos a morir. Pero va a haber un día donde nuestros cuerpos se van a levantar de la tumba, se van a encontrar de nuevo con nuestro espíritu. Y nuestros cuerpos, que hoy les duele todo, y que hoy pecan de muchas formas y luchan con muchas maneras, va a haber un día en el cual ya no tendrán esas luchas. La resurrección para nosotros como creyentes tiene que ser para tirar confeti y fuegos artificiales y tener regocijo. Debe de animarnos cuando todo va mal. Debe de animarnos cuando nos sentimos los peores de la tierra. Pero para el no creyente es algo aterrador y por eso se burlaban. Pero aquí vienen las palabras que nos tienen que animar cuando estamos haciendo evangelismo. Que se fuera, que lo escucharían otro día. Y Pablo salió entre ellos. Y vemos que aquellos que se convierten por esta predicación son Dionisio, Damaris y otros. Y estos otros tal vez no eran muchos. Y ante esto podemos decir, qué total fracaso. Qué total fracaso. Estuvo hablando en las plazas. Habló con epicúreos, con estoicos. Fue ahí al lugar donde podía dar el mejor argumento y convertir a todos. Y solo estos pocos se convierten. No es un fracaso. Cuando un alma se convierte hay celebración en los cielos. Dios mismo festeja con sus ángeles. A veces queremos pensar en el éxito, en el evangelismo y en la predicación, como el mundo lo dice. Hay 500 personas que vinieron cada noche, se convirtieron al Señor. Y si es así, qué maravilloso. Y a veces incluso se puede pensar un fracaso la crianza de los hijos. Padres, si nuestros hijos no caminan en la fe, no es un fracaso. No debemos de vivir pensando que hemos fracasado como padres. Estamos llamados a ser fieles en cada momento en donde presentamos el Evangelio. Porque el éxito viene del Espíritu Santo. Porque así como vimos en el capítulo 16, que Lidia fue abierto sus ojos para tener fe por el Espíritu Santo, así es como opera todo. No tratemos de poner los números sobre nosotros.
Y si alguien con quien usted ha estado hablando mucho tiempo nunca viene al Señor, no es un fracaso. Usted ha sido fiel. Y usted tiene que mantenerse fiel, mostrando el Evangelio. Muchos categorizarían como fracaso lo que Jesús hizo. 12 discípulos. Uno lo traiciona, otro lo niega y todos lo abandonan en el peor momento. Pero eso fue lo más grande que hubo. Y es precisamente por eso. Porque Pablo, este hombre solo, tuvo valor para ir a predicar. Y se debe a que mucho antes de Pablo, un hombre solo, abandonado por todos, en la cruz, él cargó los pecados de todos. Y después él resucitó. Y él es la buena noticia para nuestras vidas y para la vida de todas las personas. No tengamos temor, cristiano, de presentar el Evangelio con quien sea, porque el Evangelio siempre tiene algo que decirle a todos. A todos. A todos nos encuentran donde estamos. Y si usted no es creyente, no crea que usted va a encontrar la solución a todo lo que le está quejando, a todos los dolores que tiene, fuera del Señor. Va a ser simplemente como el adicto, que tiene un momento de gozo en algo y después viene el golpe y tiene que volver a inyectarse o a tomar algo. Si usted no viene a Cristo, así va a ser su vida. Oremos. Señor Dios, qué maravilloso recordar que en toda la obra de evangelismo tú eres quien está a cargo. Y eso lo podemos hacer por la obra de Cristo, porque Él está con nosotros. Y eso es justo lo que en unos momentos vamos a celebrar. Que ese hombre que fue alzado en la cruz, que murió y resucitó, nos ha unido con Él. Y que mientras estemos celebrando esta cena del Señor, estamos unidos espiritualmente con Cristo por el Espíritu Santo. Señor, permite que la verdad de tu palabra pueda transformar corazones, pueda transformar vidas para tu gloria. Si hay alguien aquí, oh Dios, que duda en su fe, que no sabe si venir a Cristo o no, así como Lidia fue traída por el Espíritu Santo a la fe, permite que estas personas también lo sean. Y a los que somos tus hijos, fortalécenos para predicar el Evangelio, para vivir para tu gloria y para no estar contando el éxito en términos humanos, sino en términos divinos. En el nombre de Jesús. Amén.